Hola a todos. En esta ocasión, me gustaría una vez más que nos diéramos un paseo en una máquina del tiempo y viajáramos al pasado. Esta vez visitaremos el período pérmico, es decir, la Tierra en vísperas de la aparición de los dinosaurios. Sean todos bienvenidos al canal. Misteriosos monstruos, ancestros mamíferos y mucho más nos esperan para ser descubiertos. ¿Les interesa? Entonces comencemos. Mundo del período pérmico. El período pérmico, el último de la llamada era paleozoica, comenzó hace 298.9 millones de años antes del final del período carbonífero y duró 47 millones de años hasta hace 251.9 millones de años, cuando fue sustituido por el período triásico. La superficie de la Tierra durante el período carbonífero era un enorme pantano muy húmedo, cubierto de helechos gigantes, colas de caballo y licópodos. Las hierbas albergaban insectos gigantes de varios metros de largo y anfibios de gran tamaño. Durante esa época se produjo la mayor concentración de oxígeno en la atmósfera en la historia geológica de la Tierra. A principios del período pérmico, la Tierra habría sufrido cambios. Pangea, el único supercontinente que se formó durante el período carbonífero, seguía allí, pero ya no era un pantano. El ecosistema único de bosques de helechos que existía durante el período carbonífero se ha perdido y se ha dividido en muchas islas con condiciones diferentes. Durante el período carbonífero, donde la flora y fauna son casi idénticas, se extendieron por toda la superficie terrestre, a excepción de las regiones polares, pero en el período pérmico se habían formado varios sistemas de biomas diferentes entre sí. Por ejemplo, la gran costa del mar Tetis, que estaba cubierta de bosques tropicales húmedos, fue desapareciendo gradualmente de norte a sur y fue sustituida por un desierto caliente, seco y extenso. Por otro lado, más allá del desierto, habían bosques templados y praderas. Hubieron casquetes polares bastante grandes a principios del período pérmico, que se retiraron hace unos 293 millones de años. El oxígeno de la atmósfera disminuyó hasta casi los valores actuales y el clima se volvió aún más seco y generalmente más frío. Los artrópodos gigantes se extinguieron o se redujeron. Y los anfibios fueron más afortunados, ya que seguían apareciendo monstruos en comparación con los anfibios actuales, pero el mundo ya no estaba bajo su control. Y fueron apareciendo otras especies. Reinado de los sinápsidos. En primer lugar, en el período pérmico fue la época en la que florecieron los reptiles. Los reptiles que surgieron durante el período carbonífero habían sobrevivido al cambio climático mucho mejor que los anfibios y los artrópodos. Las nuevas zonas climáticas trajeron muchas oportunidades para los reptiles. Había muchos nichos ecológicos vacíos en los que podían tener acceso. Se saben que habían varios grupos que formaban vínculos entre los anfibios y los reptiles. Por ejemplo, los reptiles y los reptiles secundarios. Las larvas de los hemoriamorfos, que representaban a los reptiles secundarios, aún conservaban sus branquias, mientras que los adultos solo respiraban por los pulmones. Dentro de los hemoriamorfos están bien estudiados los lagartos gigantes llamados Leptoropha y el veloz Ariacanerpetum. Los reptiles auténticos, o lo que los expertos llaman verdaderos reptiles, están representados por los arcosaurios, los ancestros de los dinosaurios y los cocodrilos, y los lepidosauros, los ancestros de las serpientes y los lagartos. No se sabe mucho sobre los lepidosaurios de esta época, pero es probable que fueran pequeños, rápidos y herbívoros, además de carnívoros y carroñeros. Los reptiles no solo vivían en la tierra y en el agua, sino también en el aire. En el bosque del período pérmico, los Weheltisaurus se deslizaban entre los árboles. Esta es la primera especie de vertebrados voladores. Las alas de las aves modernas han cambiado sus extremidades delanteras, mientras que las alas del Weheltisaurus eran costillas alargadas. Los reptiles secundarios y los reptiles del período pérmico son muy diversos, pero los expertos los agrupan en un grupo conocidos como los saurópsidos. Sin embargo, no eran los saurópsidos los verdaderos gobernantes de la Tierra,
sino los llamados sinápsidos y los terápsidos más evolucionados. Se dice que los sinápsidos eran muchos. Algunos de los sinápsidos se parecían a los dinosaurios posteriores, aunque tenían poco en común desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, se cree que el Dimetrodon, uno de los carnívoros más grandes, llegó a medir hasta 4 metros de longitud. Tenía una gran apófisis espinosa en la espalda, similar a la del Spinosaurus. Por cierto, el Dimetrodon está clasificado como Pelicosaurios, que pertenece a los terápsidos, que es la que más nos interesa. El más peligroso de los terápsidos era el Gorgonops, que tenía colmillos fuertes y afilados como los de un tigre dientes de sable. Por ejemplo, algunos animales como el Gorgonops torbus no tenían las patas laterales extendidas, sino que sostenían su cuerpo desde abajo como los mamíferos modernos, lo que les otorgaba una ventaja de velocidad. Los Gorgonopsios también tenían feroces carnívoros, como Inostrancevia. Era un animal semiacuático que podía llegar a medir 3.5 metros de largo y tenía unos enormes e intimidantes colmillos de sable, como los de un tigre dientes de sable. Otras especies de sinápsidos y sauronápsidos fueron presa del Inostrancevia. Por ejemplo, el inigualable grande pero regordete y lento herbívoro Scutosaurus. Además, la zona que ahora es Sudáfrica también estaba habitada por otro Gorgonops carnívoro de gran tamaño e igualmente feroz, Rudbeckia. La Rudbeckia parece haber depredado al Dicinodon, parecido al Aulacocephalodon con mejillas regordetas y movimiento lento. Rudbeckia, Inostrancevia y Dinogordon son parecidos a los dinosaurios, eran algunas de las criaturas terrestres más grandes. Sin embargo, la diversidad de los Gorgonops no se limita a su enorme tamaño. Algunos de los depredadores eran carnívoros de tamaño medio, similares a los tigres como Clelandina, Braboslas-levia y Lycaenops, aunque también eran depredadores peligrosos y despiadados. A finales del período pérmico, entre los terápsidos aparecieron los sinodontes, que ponían huevos y estaban cubiertos de pelo. Entre ellos se encontraba Divinia, un pequeño herbívoro parecido a un armadillo, y el Presinosuchus de hasta 60 centímetros de longitud. Aunque nunca fueron los principales contendientes en un mundo dominados por los Gorgonops y sus aliados, seguían teniendo un papel especial entre las criaturas de la Tierra. Mundo acuático. Como ya hemos mencionado anteriormente, los anfibios gigantes del período carbonífero se vieron obligados a ceder vastas zonas de tierra a los saurópsidos y a los sinápsidos. Por lo que eso no significa que los anfibios hayan desaparecido, sino que se sentían más cómodos en aguas poco profundas y en pantanos. Es precisamente durante el período pérmico cuando apareció el anfibio más grande conocido como el Prionosuchus. Este monstruo acuático se parecía más a un cocodrilo gavial que a un tritón o a una rana moderna y que podía llegar a medir hasta 9 metros de largo. No había muchos peces, pero algunos eran especies interesantes. Por ejemplo, los genetistas calcularon que fue precisamente durante este período pérmico temprano cuando vivió un organismo desconocido, el ancestro común de los peces pulmonados modernos. Los pequeños peces se alimentaban de un enorme depredador de agua dulce llamado Cenacanthus, cuyo aspecto parece entre un tiburón y una anguila. Podría alcanzar una longitud de 4 metros. El pez más misterioso del período pérmico es el Helicoprion. Aunque técnicamente hablando, aparecieron en el período carbonífero, se encontraron por primera vez en las capas sedimentarias del período pérmico. Los dientes del Helicoprion tienen una estructura única que se asemeja a un disco de sierra circular. Estos discos, que los expertos denominan dientes en espiral, estaban situados en la mandíbula inferior del Helicoprion. No se sabe cómo se utilizaban los dientes en espiral para comer. Los paleontólogos han especulado anteriormente que el Helicoprion cultivaba en el fondo del agua para capturar a los moluscos. En la actualidad, algunos creen que los dientes en espiral pueden haber sido utilizados para extraer el cuerpo de los amonites de su caparazón o para infligir lesiones graves mientras se alimentaban de otros peces. Fin del mundo. El maravilloso mundo del período pérmico era notablemente similar al mundo actual, si lo comparamos con el período carbonífero, el período triásico y el período jurásico. Es por eso que se hace aún más desconcertante
¿Cómo pudieron seguir el camino equivocado del dominio de los reptiles gigantes durante los 186 millones de años desde el final del período pérmico? ¿Qué es lo que sucedió? Se produjo la extinción masiva del período pérmico, el acontecimiento más devastador conocido por los científicos. Las personas están más familiarizadas con la extinción masiva del período Cretácico-Paleógeno, que acabó con el dominio de los dinosaurios, pero nada en comparación con la extinción masiva del período pérmico. Al final del período pérmico, el mar quedó en un vacío catastrófico. Hasta el 96% de las especies marinas habían desaparecido. En tierra, el 73% de los vertebrados se habían extinguido y la mayoría de las especies mencionadas en este video también habían desaparecido. Los reptiles secundarios se extinguieron, al igual que la mayoría de los sinápsidos, incluido el poderoso Gorgonops. La Tierra ha experimentado hasta ahora 5 extinciones masivas, pero solo la del período Pérmico-Triásico fue despiadada con los insectos, desapareciendo un total del 83% de las especies. ¿Cómo se produjo este terrible cataclismo biológico que convirtió a la Tierra en un planeta casi sin vida en solo unas decenas de miles de años? Los científicos aún no han encontrado la respuesta. Una de las teorías es que la Tierra colisionó con un enorme asteroide. Otra teoría es que en esa época se produjo una serie de erupciones volcánicas muy activas en la zona que hoy es Siberia. Una vasta zona de 2 millones de kilómetros cuadrados, comparable a México o Arabia Saudí, quedó cubierta de lava y se cree que las cenizas liberadas a la atmósfera bloquearon el sol durante años, provocando un cambio climático catastrófico. Otras teorías sugieren que puede deberse a la contaminación de la atmósfera terrestre debido a la liberación de grandes cantidades de metano. En cualquier caso, la extinción masiva del período pérmico acabó casi por completo con los sinápsidos más grandes y más evolucionados, y que dio luz verde a los dinosaurios que sobrevivieron a esta extinción en la época de sus antepasados para que se pudieran reproducir con éxito. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Sin embargo, la canción llamada Sinápsidos aún no ha terminado. Además, las partes más interesantes están aún por llegar. Los pequeños sinodontes pudieron sobrevivir a la extinción a diferencia de sus parientes más poderosos. Y en el período Triásico parecen haber evolucionado hasta convertirse en los primeros mamíferos completos. De hecho, los sinodontes tuvieron que vivir tranquilamente al margen de la biosfera durante 3 generaciones geológicas. Aunque sobrevivieron y se vengaron en una biosfera cuando los dinosaurios desaparecieron. Nosotros los humanos somos descendientes directos de los sinodontes del período pérmico y somos parientes lejanos del Dicinodon y los Gorgonops. Y actualmente los humanos gobernamos al mundo. Pero esa es ya otra historia. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y suscríbanse al canal. Y no se olviden de compartirlo en las redes sociales para que un gran número de personas que también les interese esto puedan verlo. Así que me despido por el momento. Nos vemos pronto. Adiós.